Nuestro Dios, en su infinita sabiduría, Él determinó que cada iglesia local de su pueblo fuera supervisada por ancianos. La lección que vamos a considerar en esta tarde se titula La iglesia y sus ancianos. El apóstol Pablo encargó a Tito ayudar a las iglesias en Creta. Dice ahí en Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces se le da una misión muy particular a Tito, siendo él evangelista, y era trabajar con esas iglesias aquí en Creta, en el área de Creta. Y había cosas que corregir, había deficiencias que se necesitaban mejorar, y había que llevar a cabo este propósito de Dios, que las iglesias tuviesen ancianos. Y el mismo propósito le fue encomendado a Timoteo en la iglesia en Éfeso. Y podemos ver en la Escritura cómo Pablo y Bernabé también hicieron este trabajo. La Escritura nos enseña que cuando ellos regresaron a las ciudades de Listra, de Iconio, de Antioquía, de Pisidia, dice también la palabra de Dios que establecieron ancianos en cada ciudad. Es verdad, hermanos, amigos, que una congregación puede existir y puede funcionar sin ancianos, pero esto no debe ser un arreglo permanente. No debemos pensar que eso es lo normal y que así estamos bien y que no hay necesidad de ir hacia la excelencia en cuanto a este plan de Dios. Debe de ser algo tal vez temporal, por un poco de tiempo, algo en lo cual se debe trabajar arduamente durante el tiempo en que la iglesia esté en esa condición, trabajando arduamente para corregir deficiencias y poder alcanzar la madurez que se necesita para llegar a tener esta organización que Dios quiere. Esto mismo que se le mandó a Timoteo, a Tito, esto mismo que hacían Pablo y Bernabé, de ayudar a las iglesias para que corrijan deficiencias y establezcan ancianos. Y de ahí, hermanos, que es muy importante la obra del evangelista para este fin. Decía en una de esas lecciones que a veces hay hermanos que ni siquiera consideran que sea importante que una iglesia tenga un evangelista. Pero, hermanos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, ellos juegan un papel primordial en lograr que la iglesia madure y mejore en cuanto a las cosas deficientes y puedan llegar a tener esta organización que Dios quiere. La junta de varones. La junta no es un sustituto del cuerpo de ancianos en la iglesia local. No lo es. No pensemos que pues eso es lo que Dios quiere y que está bien, que no hay ningún problema. La junta de varones es simplemente una forma conveniente de llevar a cabo la obra de la iglesia en la ausencia de por lo menos 2 varones maduros en la congregación. Cuando no hay ni siquiera 2 varones maduros en la iglesia, bueno, está la junta de varones que pueda llevar provisionalmente a cabo la obra de la iglesia. Pero hermanos, cuando no hay por lo menos 2 varones que estén calificados en una iglesia local para ser ancianos, las decisiones en la junta de varones por consecuencia serán tomadas por un grupo de hermanos espiritualmente inmaduros. ¿Sí? Esa es la realidad. Porque si en realidad fueran lo suficientemente maduros, hubiera al menos 2 que pudieran desempeñar este oficio en la iglesia. Pero si no lo hay, entonces es un grupo de hermanos que no ha alcanzado la suficiente madurez para desempeñar este trabajo de ancianos. Y de allí, hermanos, que en muchos lugares la junta de varones es causa de muchos problemas, conflictos, desavenencias, pleitos inclusive entre unos y otros. Es muy difícil a veces, en algunas partes, para una cosa sencilla, simplemente ponerse de acuerdo. Cada quien quiere imponer su voluntad, cada quien quiere hacer las cosas a su manera, y es una estira y afloja entre unos y otros, porque no hay la madurez suficiente, porque no la hay. Tristemente, hermanos, muchos hermanos están satisfechos con el arreglo de la junta de varones y no ven necesario tener la organización que el Nuevo Testamento nos enseña.
Para algunos es suficiente así estamos bien. Aquí en esta iglesia no hacen falta ancianos, con la junta es suficiente. Es una manera inmadura de pensar, porque ese no es el plan de nuestro Dios. Hermanos, no es nada fácil romper la costumbre, los prejuicios, la resistencia al cambio, inclusive el desinterés de muchos que a veces prevalece. Es difícil. Hay una resistencia, hay una oposición a hacer las cosas de manera diferente. Y como toda la vida hemos estado acostumbrados a que la junta de varones es la que se encarga de supervisar, de dirigir, de guiar a la iglesia, a veces se piensa, pues, así podemos seguir, no queremos cambiar. Pero hermanos, repito, no es el plan de Dios, definitivamente que no. Hermanos, aquí en Flower Mound, gracias a Dios, han logrado esta meta. Y es motivo de alegría, de gozo y de felicitación. Y yo estoy seguro que Dios está muy contento y muy satisfecho al ver la madurez que esta iglesia ha alcanzado. Y haber logrado este propósito, que en muchas partes es muy difícil a veces alcanzar. Y no que sea difícil porque Dios nos pida algo imposible, sino es difícil porque a veces no nos esforzamos en madurar y ser mejores para gloria de Dios. Ustedes lo han logrado y estoy seguro que su ejemplo va a ser de motivación también y va a ser inspiración para otras congregaciones, para otras iglesias. Y ojalá, hermanos, que esto se siga contagiando y transmitiendo, ¿verdad? Que el ejemplo de iglesias como esta se procure imitar en otros lugares también. Ahora, hermanos, lo que corresponde en este caso en particular es seguir trabajando. Corresponde seguir esforzándose. Es lo que tienen que hacer, igual que nosotros allá en Odessa, que gracias a Dios también ya tenemos algunos años con esta organización. Seguir trabajando de la misma manera para que la iglesia continúe con esta organización y se siga transmitiendo de generación en generación. Que nunca termine. Que se vaya perpetuando, ¿verdad? Un día ya no vamos a estar nosotros, pero vendrán detrás otros hermanos que puedan también hacer ese trabajo. Y para eso se requiere mucho trabajo, mucha preparación, mucha capacitación, enseñanza. Se requiere llevar a la iglesia a la madurez constante. Habrá algunos hermanos que van madurando, vienen otros que tienen poco en el evangelio, habrá hermanos recién convertidos, habrá matrimonios jóvenes, pero se requiere la enseñanza constante para que haya madurez en la membresía. Ahora bien, hermanos, Dios, hermanos, no se equivoca. Nuestro Señor es infinitamente sabio, como dice la palabra, sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como los cielos son más altos que la tierra. Él no se equivoca. Si Él quiere que cada congregación tenga ancianos, tenga diáconos, tenga evangelistas, es porque eso es lo mejor para su iglesia. Eso es lo que va a trabajar mejor. Eso es lo que más conviene. De esa forma la iglesia podrá llevar a cabo su misión de una manera más eficaz. Se trabaja mejor, se evitan muchos problemas. Los que hemos tenido la bendición de experimentar ese cambio y que podemos decir estamos en una iglesia organizada, nos damos cuenta de la gran diferencia que hay. Y cómo se puede trabajar de una manera más armoniosa y cómo se abarca mejor, ¿verdad?, el trabajo que Dios quiere que se haga. Un factor indispensable, hermanos, para que esto que se ha logrado funcione bien. Y no solamente funcione bien, sino que también pueda permanecer, ¿verdad?, de aquí en adelante, es la actitud de la iglesia, la actitud de la membresía. Cómo la iglesia, hermanos, considera el trabajo de los ancianos, cómo considera, qué tiene en su mente, qué es lo que hay en su parecer, su opinión respecto a la obra de los ancianos. La membresía, hermanos, juega un papel muy, muy importante en este sentido. Y es necesario que todos estemos conscientes de lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Que echemos una mirada así, aunque sea, ¿verdad?, leve en cuanto a lo que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestra actitud hacia la obra de los ancianos. Una cosa primordial y básica en esto, hermanos, y repito, para que funcione bien el plan de Dios y para que
en el futuro pueda continuar es que la membresía pueda mostrar una actitud positiva, ¿verdad? Aquí me equivoqué, puse actividad, pero mostrar una actitud positiva hacia el trabajo de los ancianos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces dice: sean tenidos por dignos de doble honor. Y es algo que no debe de faltar en una iglesia local con ancianos. Una de las cosas más importantes y necesarias en una congregación es el hecho de apreciar, de estimar, de valorar este oficio en la iglesia. Todos los hermanos, todos los miembros de la iglesia local deben de hacer esto. Reconocer lo importante de este oficio, de este trabajo, de esta obra. Y esto es indispensable, hermanos, para poder alcanzar y para poder mantener la organización divina. Para la membresía, hermanos, no debe de ser igual, no debe dar igual si hay o si no hay ancianos. Para la membresía, hermanos, debe de ser algo importante que existan y que se mantengan, que la iglesia siempre pueda tener esta organización. No debe de haber un hermano que le dé igual si la iglesia está organizada o si se termina la organización. No. Por el contrario, hermanos, debemos darle el valor que se merece y debemos de demostrarlo. Demostrarlo en cuanto a dándole, ¿verdad?, el honor, ¿verdad?, el respeto, el amor, la consideración que los ancianos se merecen en la iglesia local. Si la membresía no valora ese trabajo, yo me pregunto, ¿quién querrá ser anciano? ¿Quién? Pues nadie. Si los hermanos no estamos educados para apreciar su función en el cuerpo de Cristo, si por el contrario muchas veces les criticamos, les murmuramos, si hablamos contra ellos, si les tenemos en poco, si no es tan importante para nosotros la obra que ellos hacen, hermanos, ¿quién va a querer ser anciano? Nadie. Nadie. ¿Cómo pues podrá prevalecer esta organización? Algo bien básico es mostrar una actitud positiva hacia esta obra que se realiza. El ancianado, hermanos, es una función de gran estima a los ojos de Dios. Dios valora mucho a los pastores, a los ancianos de una iglesia local. Los ancianos sirven al Señor para sus planes y propósitos. Dios quiere que la iglesia lleve a cabo una obra, una misión en esta tierra, y los ancianos juegan un papel importante para que esos propósitos lleguen a cumplirse. La Biblia, hermanos, declara abiertamente el honor que ellos se merecen por su trabajo. Dice aquí: sean dignos de doble honor. El que no respeta a los ancianos no respeta la palabra de Dios, no respeta la voluntad de Dios, no respeta a Dios, porque ellos han sido puestos por Dios. La iglesia los elige. Pero como dijo el apóstol Pablo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. En realidad Dios mismo es el que respalda la elección de los ancianos en la iglesia, y han sido puestos por Dios. Nadie puede ser fiel a Dios mostrando desprecio por los ancianos, minimizando la obra que ellos hacen, restándole valor a todo su esfuerzo, a todo su trabajo. Esto es vital en la vida de una iglesia. La actitud de los miembros puede cooperar o puede entorpecer, puede beneficiar o puede obstaculizar esta obra y esta organización. Hermanos, las dos cosas son posibles. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Cooperando o entorpeciendo para que la iglesia se organice y para que se mantenga organizada y para que haya más candidatos en el futuro que anhelen, que deseen continuar con esta obra que ahora sus ancianos realizan.
En la medida que mostremos una actitud correcta, una actitud positiva hacia el ancianado, esto redundará grandemente en el progreso de la obra del Señor. Van de la mano, ¿sí? La actitud con el progreso de la iglesia local y el trabajo que realiza. Hermanos, la voluntad de Dios es que los ancianos han de ser honrados por su trabajo, por su función, porque no es fácil y no cualquiera puede hacer este trabajo. Y dice, sean tenidos por dignos de doble honor. El primer honor, hermanos, tiene que ver con el respeto, con la consideración. Y el segundo honor tiene que ver incluso con una remuneración por su trabajo, por la obra que ellos hacen, por su dedicación, y más cuando dedican su tiempo a la predicación y a la enseñanza, como dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Está hablando de los ancianos. La pregunta es, ¿le da usted el honor debido a sus ancianos? ¿Los tiene en alta estima? ¿Valora, aprecia el trabajo que ellos realizan? ¿Los respeta? La palabra de Dios, hermano, nos exhorta a que hagamos esto precisamente. Esto es muy importante. Todos nosotros debemos mostrar la mejor actitud hacia la obra de los ancianos. Otra cosa que nos anima la Escritura a hacer es reconocerles. Reconocerles. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto es muy importante, hermanos. Otras versiones, como la Dios habla hoy, traduce, deben estimarlos en el verso 13. Estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Esa versión, la Castilián, dice, tenedlos en alta estima y amadlos de corazón, porque sin duda se esfuerzan por ayudaros y mantener la paz entre vosotros. Entonces, necesitamos reconocerlos de esta manera. Necesitamos amar mucho a nuestros pastores, estimarlos de todo corazón. El servicio de los ancianos es digno de nuestro aprecio, reconocimiento, cariño. Un cariño especial por lo que ellos hacen, por lo que ellos son. Y recordemos, hermanos, que la estima y el cariño no solo son de labios para afuera. No solo son sentimientos, sino que son acciones. Debiéramos aprender, hermanos, a expresarle nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por su ayuda, por su liderazgo, por su obra, por la preocupación que tienen por la iglesia, por las enseñanzas, por sus amonestaciones inclusive, por sus consejos, por el tiempo que ellos dedican para servir en la iglesia. Existe un sinfín de trabajos a veces, de oficios, de profesiones en el mundo. Trabajos de diferente carácter, de diferente importancia, de diferente grado de dificultad. Sin embargo, hermanos, yo pienso que a los ojos de Dios no hay trabajo más importante que el trabajo que los ancianos hacen en la iglesia. Un trabajo de gran importancia y valor, porque, hermanos, no existe en el mundo una institución de más importancia que la iglesia que Cristo Jesús edificó. No la hay. Es una institución divina. Es una institución, hermanos, creada por Dios. Y el Señor ha puesto a los ancianos para dirigir, para supervisar, para cuidar de la iglesia. Y esto, hermanos, es una cuestión delicada, de gran responsabilidad. Ellos llevan sobre sus hombros el trabajo de cuidar de las almas de las personas, de la salvación de las personas, de los que componen la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad enorme que tienen, por ejemplo, los médicos, que cuidan de nuestro cuerpo, de nuestra salud,
y en los cuales muchas veces confiamos, ponemos en sus manos nuestra integridad, nuestra vida misma. Lo hacemos, confiamos completamente en ellos, nos sometemos a sus instrucciones, al tratamiento que ellos nos digan. Si nos dicen, mira, te tienes que cuidar de esta manera, lo hacemos. Si nos dicen, mira, tienes que tomarte esto, lo tomamos. Si nos dicen, mira, necesito hacerte una cirugía de corazón abierto para salvar tu vida, decimos, doctor, haga lo que tenga que hacer, pero salve mi vida. Y confiamos en ellos. Y hermanos, es una responsabilidad que como médicos tienen, una responsabilidad grandísima. Y reconocemos su labor y valoramos y apreciamos el trabajo de los médicos. Y a veces ahí están día y noche en el hospital atendiendo enfermos y cuidando de ellos, velando por sus vidas. Sin embargo, mucho más importante que nuestro cuerpo es nuestra alma. Y los ancianos son administradores de Dios que cuidan de las almas nuestras, que cuidan de la iglesia de Dios. Ellos lo hacen. Los ancianos son hermanos que dedican mucho tiempo a la obra del Señor. Mientras otros hermanos tal vez tienen ciertas libertades, ellos constantemente tienen que estar dedicando tiempo a planificar trabajo, a satisfacer necesidades, a afrontar problemas, a ayudar a cierto hermano en la iglesia que requiere de ánimo, de enseñanza, de estímulo. Y ellos tienen que estar velando y supervisando y cuidando de todos los aspectos. Mientras nosotros a lo mejor, ¿verdad?, en un trabajo normal, llegamos a casa del trabajo, descansamos tal vez, nos relajamos. Ellos muchas veces tienen que estar en constante comunicación, en reuniones a veces, poniéndose de acuerdo para tratar alguna cuestión o afrontar alguna situación dentro de la iglesia. Hermanos, verdaderamente, ellos son hermanos que necesitan todo nuestro apoyo y motivación, nuestra ayuda, nuestra consideración, nuestro aprecio, nuestro amor. Y la Biblia nos exhorta a que lo hagamos. Debemos de hacerlo. Esa debe ser la relación que debe haber entre iglesia y sus ancianos. Otra cosa que nos enseña la Escritura es a creerles. Dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 19, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Note usted, contra un anciano no admitas acusación. ¿Por qué dirá esto el apóstol Pablo? ¿Por qué le escribe a Timoteo y le recomienda, ¿verdad?, que tenga cuidado de no hacer caso de acusaciones contra un anciano, a no ser, como él especifica, habiendo por lo menos 2 o 3 testigos? Hermanos, los ancianos de la iglesia no son exentos de fallas y equivocaciones. No son la perfección andando en todos los sentidos. No lo son. No solo son. No son perfectos en el sentido de ser infalibles. Sin embargo, hermanos, ellos muchas veces llegan a ser objetos de críticas. A veces son objetos de murmuraciones, objetos de envidias, inclusive, hermanos, y tristemente lo digo, a veces de venganzas. Suele suceder. En ocasiones, no satisfacer las expectativas de algún miembro por ahí en la iglesia en lo particular, o algún choque de personalidad con alguien, o alguna imperfección menor que pueda haber en la vida de un anciano, puede ser causa de acciones en contra de ellos. Y a veces sucede. Por su función en la iglesia siempre están expuestos a no ser del gusto, del agrado de todos.
Y yo lo he visto esto, hermanos. Nadie me lo ha contado. Son cosas que yo he experimentado. A veces ellos, por su trabajo como ancianos, pastores, obispos, tendrán que señalar el error. A veces tendrán que confrontar a algún hermano o hermana. A veces tendrán que reprender el pecado. A veces tendrán que corregir malas actitudes. A veces tendrán que liderar en la iglesia algún proceso de disciplina. Y hermanos, por esta causa, por este trabajo, por esta obra que a veces ellos tienen que hacer, pueden llegar a ser objeto de represalias. Algún familiar, a alguien en particular por ahí. Y entonces puede ser que haya quienes empiecen a decir cosas que no respecto a los ancianos. Por eso, hermanos, la dirección de Dios es que esas quejas ni siquiera deben de ser oídas o atendidas. Contra un anciano no admitas acusación, se le dice a Timoteo, a no ser que haya 2 o 3 testigos que confirmen dicha acusación. Entonces allí el evangelista tiene que entrar en acción. Pero lo contrario, hermanos, hay que creerle a los ancianos y hay que apoyar a los ancianos. Su obra no es sencilla y no es fácil y a veces no es del agrado de todos, pero ese es el trabajo de ellos. Cuidar y muchas veces reprender y corregir cosas que duelen a algunos, pero que es necesario hacer. Dice el mismo verso 19 en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: no hagas caso de las acusaciones contra un anciano líder, a menos que haya 2 o 3 testigos de lo malo que se le acusa. Así que, hermanos, este punto es muy importante, creerles y apoyarles en la obra que realizan. También la Biblia nos enseña que debemos acordarnos de ellos y debemos de imitar su fe. En la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es bien importante, hermanos. Y así como dice aquí el escritor de los Hebreos, necesitamos aplicarlo también nosotros. Pero ¿en qué sentido, hermanos, pudiéramos acordarnos de nuestros pastores? ¿Cómo ustedes como iglesia pueden acordarse de ellos? Bueno, pienso, hermanos, que hay varias maneras. Una de ellas es trayendo a la memoria sus enseñanzas, sus consejos, sus visitas, su ayuda, ¿verdad? Y el trabajo que ellos han realizado entre nosotros. Y tenerlo presente. Muchas veces ellos tal vez han platicado personalmente con nosotros, tal vez nos han visitado, tal vez desde aquí han dado enseñanza, tal vez han llamado la atención en algún momento sobre alguna situación que hay que mejorar en la iglesia, pero tener presente todo lo que ellos han tratado de poner en nuestras mentes para beneficio de la iglesia. Puede ser también, hermanos, acordarnos de ellos en nuestras oraciones, en casa, en las reuniones de la iglesia, pidiendo a Dios por ellos y dando gracias por su trabajo. Me dio mucho gusto ahorita escuchar en la oración de nuestro hermano Ernesto, ¿verdad? Dar gracias a Dios por los ancianos que esta iglesia tiene y por la obra que ellos hacen. Sí, acuérdense de sus ancianos en sus oraciones. Pidan a Dios por ellos. Den gracias porque esta iglesia ha alcanzado esta organización. Es parte de acordarse. También puede ser expresándoles palabras de aliento, de ánimo, de estímulo. Acuérdese de sus pastores. Sí. Dar gracias por el trabajo que ellos hacen personalmente es algo que yo estoy seguro les va a ayudar y les va a estimular mucho para que ellos sigan haciendo
con todo amor ese trabajo para beneficio de la obra. Dice otra vez el versículo 7, también dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, la palabra griega que se traduce aquí por considerar no se refiere a una manera rápida y superficial. Significa mirar algo con intensidad. Significa considerarlo cuidadosamente. Así, hermanos, con esa manera dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Intensamente analiza y mire, observe. Y luego dice: imite su fe. Hermanos, todos tenemos imperfecciones, aún los ancianos lo pueden tener, pero se nos enseña a imitar su fe. En ese sentido, hermanos, tenemos que considerar sus vidas, las vidas, hermanos, de los pastores, los que hoy tenemos y tal vez un día ya no vamos a tener entre nosotros. Y tal vez pasarán los años y ustedes recordarán, tal vez en esta iglesia estuvo tal hermano y él fue pastor entre nosotros. Y recordamos con mucho cariño la obra, el trabajo que él hizo. Tener presente, hermanos, las cosas en las cuales ellos nos influenciaron para bien. Recordar el carácter que tenían nuestros pastores, recordar el ejemplo de ellos, el ejemplo que nos dieron, recordar el esfuerzo, recordar la fe de ellos, la convicción, el trabajo, el amor. Todas estas cosas que les caracterizan, tenerlas siempre presentes. Y luego dice: imitarles. Imitarles. Todos tenemos imperfecciones, hermanos, y a veces, lamentablemente, una actitud negativa de muchos es simplemente ver el puntito negro, ver el detallito, ver alguna imperfección menor y nada más enfocarnos en eso. No. Lo que dice es que debemos de considerar el trabajo, su amor, su fe, y que lo imitemos. Ese es el punto. A eso se nos llama a enfocar nuestra mirada. Una cosa más, hermanos, que quisiera mencionar también, que nos dice la Escritura, es que la actitud de la iglesia, a sus ancianos, debe ser obedecerles y sujetarse a ellos. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, pero en el versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Entonces la instrucción, la dirección a la iglesia es obedecerles y sujetarse a ellos. Usted es miembro de esta iglesia local, esa es la encomienda que Dios le está asignando a usted. Ellos, como ancianos, muchas veces tendrán que tomar decisiones en beneficio, a favor de la iglesia local, de la obra que esta iglesia debe de hacer. Por lo general, hermanos, toman pues muchas veces en cuenta lo que sea lo mejor para la iglesia. Ellos tratan siempre de tomar las decisiones que vayan a ayudar, que vayan a contribuir para todos o para la gran mayoría. Al final de cuentas, hermanos, ellos, después de haber considerado, de haber analizado, ellos van a tomar decisiones. Y nosotros debemos obedecerles y sujetarnos. A veces, en cuestiones de opinión, en cuestiones de juicio, hermanos, es sumamente difícil darle gusto a todos. Y es algo que también yo he observado. La membresía tiene muchas veces diferentes puntos de vista, diferentes maneras de pensar. Y a veces es complicado para los que tienen que tomar decisiones, en este caso ellos como ancianos, agradar a todos, a cada uno en particular con sus decisiones. Por ejemplo, si se va a elegir un color para pintar el edificio, a veces por eso, hermanos, es causa de desaveniencia. Suponiendo que ustedes quisieran cambiar el color de este edificio, los ancianos deciden: vamos a pintarlo de color azul.
Y uno va a decir, azul, ¿por qué azul? No, mejor hubiera sido verde, mejor hubiera sido amarillo. Y otros dirán, es que así como estaba bien de blanco. Cuestión de opinión, cuestión de juicio. Si se va a invitar a un predicador a una serie, algunos dirán, mejor hubieran invitado al hermano fulano, al hermano sutano. Yo quería que viniera el hermano tal. Si se va a cambiar el horario de los servicios, pero ¿por qué se cambió? Estamos bien así, a las 9:30, ¿por qué cambiaron a las 10? A mí me gustaba salir más temprano. Si se va a hacer un cambio en el orden del culto, dijeran, ahora no vamos a empezar con el himno, vamos a empezar con una oración. Los ancianos deciden hacer un cambio, pero ¿por qué se cambió? Y otros dirán, no, está bien. Y otros dirán, no, mejor si hubieras hecho de esta otra manera. Y a veces, hermanos, en este tipo de detallitos es difícil que todos en lo absoluto estén de acuerdo. Pero hermanos, al final dice la Escritura, obedezcan a sus ancianos y sujétense a ellos. Independientemente, hermanos, si mi punto de vista puede ser algo diferente, usted diga, hermano, gracias. Gracias. Por supuesto que sí, hermanos, apoyamos las decisiones que ustedes han tomado como ancianos y vamos a esforzarnos por hacerlo de esa manera. Tenemos que apoyar, que obedecer, que sujetarnos simplemente y no andar murmurando, no andar diciendo, ¿por qué lo hicieron? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué ese cambio? No. La responsabilidad de los ancianos es muy pesada y la palabra de Dios nos exhorta a que aligeremos un poquito, hermanos, teniendo una buena actitud hacia el trabajo que ellos hacen, respetando, acatando sus decisiones, cooperando con ellos, viviendo una vida ordenada, apegándonos a los principios de la palabra de Dios que hemos considerado y algunos más. Contribuir, hermanos, con una buena actitud hacia la obra que ellos realizan. Cuando somos respetuosos y sumisos, su labor se hace más agradable. Los ancianos no legislan. La palabra de Dios nos ha sido revelada. La ley de Dios, los mandamientos que debemos obedecer, los tenemos en la Escritura. Ellos no van a establecer mandamientos doctrinales, pero en cuestiones de juicio, en cuestiones de cómo mejorar, en cuestiones de cómo llevar, qué medios usar para poder cumplir con la obra que Dios quiere, ellos son los que van a liderar y van a supervisar, van a dirigir, y nosotros tenemos que apoyar las decisiones que ellos tomen. Hermanos, cuando somos irrespetuosos o somos rebeldes, los ancianos se afligen, se desesperan, se frustran muchas veces, se amargan y se pueden hasta enfermar de la preocupación, de las situaciones tensas que muchas veces se pueden dar en la iglesia, porque a veces no hay la actitud correcta hacia ellos y hacia la obra que realizan. Así que el mandamiento es ayudarles a que hagan su trabajo con alegría, con entusiasmo, para que no se vayan ellos a quejar o a desanimar de continuar haciendo este trabajo. No, el apoyo de la iglesia, la actitud de la iglesia, hermanos, es indispensable para que esta obra se realice de la mejor manera y para que esta organización perdure siempre en la iglesia local. ¿Qué dice el Señor respecto a ello, respecto al premio, respecto a la recompensa? Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, dice Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Le dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Note usted el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
el premio, la recompensa para los hermanos que hacen este trabajo y los que anhelan hacer este trabajo. Que un día, con el favor de Dios y con la preparación, la capacitación y el amor por la obra, un día harán este trabajo. Dice aquí la Escritura que van a recibir la corona incorruptible de gloria. El trabajo más importante del mundo, hermanos, probablemente sea este, trabajo de anciano, de pastor. Dios bendiga la obra en este lugar, Dios bendiga a sus pastores, Dios bendiga a la iglesia, a cada miembro en particular, para que en conjunto, hermanos, siempre en armonía, traten de trabajar y de llevar a cabo la obra que el Señor quiere que se haga. Gracias, hermanos, por su atención a esta lección, a este mensaje. Ojalá que estos consejos, estos principios puedan ayudar a cada uno de ustedes, la iglesia en esta localidad. Gracias, y tenemos el plan de salvación en pantalla y seguimos invitando. Si hubiese algún amigo que quiera obedecer el Evangelio en esta tarde, hoy es el día de salvación. Hoy Dios le ha dado la oportunidad de estar aquí. Usted tal vez ya ha estado escuchando, ha estado visitando, usted conoce su condición espiritual, usted sabe lo que debe de hacer para ser salvo de sus pecados. Hágalo. No se vaya en esta tarde a su casa tal cual vino. No se vaya con sus pecados sobre los hombres, cargando todas estas culpas. En este día el Señor está dispuesto a perdonarle. Arrepiéntase, confiese su fe en el Señor y sea bautizado, para que el Señor borre sus pecados y usted esté en comunión con Él y sea añadido a esta iglesia que Cristo Jesús edificó. Estemos de pie los que puedan para cantar el himno de invitación. Dios les bendiga a todos.